Ya, vamos a comenzar este, estudio bíblico. Es un tema que a través de nuestro apóstol Norman, ¿cierto? Nos dejó un gran fundamento bíblico, nosotros como corporación, y vamos a estudiar de acuerdo a su manual. Dice, ¿pueden cristianos tener demonios? ¿Pueden los cristianos tener demonios? Uno de los argumentos teológicos actuales, ¿cierto?, de aquellas iglesias ortodoxas o iglesias tradicionales, debate con respecto a este tema, que es un tema actualmente ya no es tan controversial, el tema de la demonología, el tema de la liberación. Estamos hablando hace 10, 15 años atrás, el 90% de las iglesias no aceptaba la liberación, no aceptaba la guerra espiritual, no aceptaba que los cristianos pueden tener algún grado de contaminación. Actualmente, las iglesias pentecostales que sí han reconocido que están ministrando tienen un problema, o han tenido ciertos problemas en su vida, en el cual Dios ha tenido que liberar y ministrar para poder ser hijo de Dios competente en todas las áreas cristianas, hermano. Ya, entonces hay tres argumentos, y esos tres argumentos los vamos a analizar de acuerdo a la palabra. El primer argumento: todos los demonios salen cuando una persona se convierte a Cristo. Es el primer argumento muy convincente de que cuando la persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador, inmediatamente, de una manera espontánea. Seguimos. La otra teoría, de aquellos que, de acuerdo a las teorías tradicionales, dice, el Espíritu Santo no puede morar con demonios en un mismo cuerpo. Dice, el Espíritu Santo no puede morar con demonios en un mismo cuerpo. Obviamente que esta es otra teoría sin un fundamento bíblico, hermano. No es bíblico, pero lo vamos a analizar para que no se entienda que lo que estamos hablando es una falsa doctrina. Y el otro argumento dice, es imposible que los demonios entren en un cristiano renacido y bautizado en el Espíritu Santo. Y antes de comenzar este seminario, amados hermanos, dentro del área de la teología existen versículos bíblicos sinópticos. ¿Qué significa eso? El tema sinóptico en la rama de la teología es la ciencia que explica, y quiero que pongan atención en este detalle, explica de una manera bastante clara que muchas veces las promesas de Dios en la palabra, que habla de la regeneración, que habla de la liberación, que habla que el cristiano es total, dice que el que está en Cristo Jesús, no solamente en estos tres argumentos, también hay muchos argumentos que dicen, pastor, usted está equivocado, la Biblia dice que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero acá vamos a explicar un poquito de que hay ciertos versículos en la palabra y promesas por decirlo así, de la obra extraordinaria de la cruz en nuestras vidas, que son temas sinópticos. ¿Qué significa eso? Les voy a invitar que vamos a la palabra en Mateo capítulo 10, versículo 1, para explicar el concepto del tema sinóptico. El tema sinóptico, amados hermanos, son versículos bíblicos que son comprimidos. ¿Qué significa eso? Que muchas veces nosotros leemos las promesas como el resultado final, pero no vemos que hay un proceso para lograr el resultado final. Las escrituras muchas veces nos enseñan promesas que son un resultado final, pero las escrituras nos enseñan que hay un proceso. Y eso se lo voy a demostrar como un ejemplo de versículos sinópticos en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, verso 1. Si hay alguien que tiene dudas, se lo agradecería que me pregunte. La idea de este seminario y por Zoom, para que podamos tener una interrelación y de preguntar ciertas dudas, para que todos estemos claros, y aquellos que no aceptan esto, poder explicar a través de la palabra
nuestra, por decirlo así, nuestra postura. Seguimos. Mateo 10, verso 1. Amén. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y Hasta los ahí nomás. nombres de los... Hasta ahí nomás. Si nosotros analizamos los versículos sinópticos, la Biblia habla claramente que Jesús impartió autoridad a sus discípulos. Y necesito que pongan atención en este pequeño detalle, porque si logramos comprender los ejemplos bíblicos sinópticos, vamos a comprender que hay muchos errores de las malas interpretaciones, y por esas malas interpretaciones existen las conjeturas que no son bíblicas. Entonces, en el Mateo capítulo 10, verso 1, habla de que Jesús impartió autoridad sobre sus discípulos. Versículo 2, hermano Eduardo, se lo agradezco. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero, Simón, que es dicho Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Acá está ahí nomás, hermano Eduardo. Entonces, en el versículo 1 habla que Jesús llama a sus discípulos, y me llama la gran atención que en el versículo 2 ya no le dice discípulos, le dice que hablan de los apóstoles. Entonces, acá tenemos un ejemplo claro de versículos sinópticos. ¿Por qué, iglesia amada, estoy explicando con pera y manzana esta parte? Porque si logramos comprender este pequeño gran detalle, vamos a comprender que aquella postura que habla que el cristiano es totalmente liberado, que el cristiano es totalmente regenerado, es porque no han comprendido que existe un proceso. Nosotros, dice su conexión a internet sin estar. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Ya. Entonces nosotros podemos comprender que en el versículo número 1 habla de discípulos y en el versículo 2 habla ya de una manera inmediata de apóstoles. Pero nosotros sabemos que para lograr el apostolado de los siervos de Dios pasaron 10 a 15 años. El apóstol Pablo se demoró en su proceso desde el momento que recibió a Cristo, desde el momento que fue discipulado y pasó todo el proceso de la madurez, pasaron 15 años. Y en esta parte de las Escrituras está explicando de que eran primero discípulos y después en el versículo 2 son apóstoles. Acá tenemos un ejemplo claro de un ejemplo y un ejercicio sinóptico. ¿Se comprendió el tema sinóptico para seguir avanzando, amados? ¿Verónica comprendió? Bendiciones, pastor, ¿cómo está? Amén. Sí, ¿usted me podría repetir el versículo? Porque acá no se escuchó muy bien el versículo Mateo. Mateo 10, verso 1. Verso 1. Gracias, pastor. ¿Y comprendió el ejemplo sinóptico? Sí, sí. Sí, estamos acá con las hermanas también de la iglesia, que no logré enfocar bien en la cámara para que nos veamos todos, pero estamos acá varias hermanas escuchando también. Ahora dígame, ¿qué comprendió del tema sinóptico? Si lo comprendió, quiero que me lo explique. ¿Qué es lo que entendió? Respecto del proceso, que antes ellos eran discípulos y después habla de que es apóstol, pero ahí no está claro, no está escrito que han pasado los 15 años, pero nosotros lo sabemos de acuerdo a lo que hemos estudiado. Amén. Por eso. Entonces ahí es como para escudriñar más profundamente ese verso. Correctamente. Entonces, ¿por qué yo le estoy dando énfasis en esto? Porque cuando nosotros leemos las escrituras y ciertas posturas que van en contra o, por decirlo así, afirmándose de ciertos versículos para decir que un cristiano es imposible que pueda ser contaminado o que tenga demonios, porque se está leyendo sin la hermenéutica bíblica. La hermenéutica bíblica es una herramienta bíblica que habla de la correcta interpretación. Cuando nosotros leemos las escrituras no usamos la hermenéutica, no escudriñamos desde el Génesis al Apocalipsis, en todo el sentido bíblico vamos a tener falsas interpretaciones. Entonces, para poder comprender correctamente la palabra, tenemos que usar las herramientas bíblicas. Por ejemplo, este es un ejercicio sinóptico. La Biblia dice, el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. La nueva criatura, de acuerdo a la palabra,
dice que es la regeneración de nuestro espíritu. Eso lo tenemos claro. Yo creo que lo que la mayoría de los que están conectados comprenden, de acuerdo al seminario, de acuerdo a los ejercicios anteriores, antes de las 7 de la tarde, se habló con respecto a la regeneración, se habló con respecto al el tema de la carne, el tema del alma. Seguimos. Entonces, de acuerdo a la palabra, en el ejemplo sinóptico. Bueno, vamos a analizar, de acuerdo a las escrituras, casos clínicos de personas que realmente tienen un grado o tuvieron un grado de contaminación. Vamos a hablar dos posturas bíblicas, aquellos que están inversos en la iglesia y aquellos que están fuera de la iglesia. Porque muchos de los detractores de que hablan que realmente los cristianos imposible que tengan de ministros del Señor, que esos casos son para personas que no tienen a Dios, que no tienen a Cristo. Hay gente endemoniada que no tiene a Cristo, que anula totalmente esa teoría que no es así. La palabra nos enseña que la liberación, la restauración, es un proceso paulatino, no es inmediato. Es un paso gradual en nuestras vidas de una total santificación. La Biblia dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y la Escritura sale en Tesalonicenses, dice que la perfecta voluntad de Dios es vuestra santificación. Cuando habla de santificación, nosotros podemos comprender por medio de esta palabra, de este verbo, de la santificación, habla de un proceso de depuración o de limpieza. Porque si la Escritura dijera tajantemente que la perfecta voluntad de Dios es que si usted recibe a Cristo, son santos inmediatamente. Las Escrituras nos dice eso. La perfecta voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué significa eso? Que es un proceso. Día a día Dios va conquistando nuestra alma, nuestro cuerpo, a Cristo, al Espíritu. Porque en el diseño original, amados hermanos, la Biblia habla que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando el hombre no tenía tanto el cuerpo y el alma, estaban sujetos al espíritu. Era un hombre totalmente espiritual. Pero cuando ocurrió el pecado, eso se cortó y tanto el alma y el espíritu se sujetaron a la carne. Yo creo que eso ya lo tienen claro y eso lo han visto. Vamos a hablar de pruebas bíblicas de que, de acuerdo a la palabra de Dios, de una persona que era dentro de la iglesia y estaba contaminada. Miren lo que dice la palabra, ¿no? Eso lo vamos a leer en Lucas 13, 10 al 17. Ya lo descargué yo en el teléfono. Miren lo que dice la Biblia. Vamos a analizar a esta mujer. Dice en Lucas capítulo 13, verso 10, dice, una mujer con el espíritu de enfermedad. Dice, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Había una mujer que desde hace 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Dice que cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y dice que puso la mano sobre ella y se enderezó y luego glorificaban a Dios. Amén. Entonces, de acuerdo a este versículo bíblico, amados hermanos, nosotros podemos analizar algo tan simple. Esa mujer tenía un espíritu demoníaco dentro de su cuerpo que le producía una deformación porque era una mujer encorvada. ¿Y por qué le estoy dando un poquito de énfasis en esta área? Porque nosotros muchas veces imaginamos que si una persona tiene un demonio, nosotros relacionamos a través del tema cinematográfico que una persona está así como que relaciona estar endemoniado como relacionarlo a una película, ¿cierto?, de exorcismo y que pierda sus cabales. Y muchas veces no es así, amados hermanos.
Porque la persona que tiene un espíritu inmundo, de acuerdo a la palabra, era una mujer, como se llama, judía, del pueblo de Dios, que estaba contaminada y que tenía un espíritu de enfermedad, y ese espíritu de enfermedad y ese demonio que estaba dentro de esa mujer le producía una deformación en su columna, y cuando Jesús la vio, le ministró y la liberó, y la Biblia dice que, mujer, eres libre de tu enfermedad. Entonces, ¿cuál es la postura actual? Pastor, ese versículo bíblico es para el pueblo judío, no es para el pueblo de Dios actual. Y las escrituras así no lo dice, totalmente fuera de contexto, porque la escritura dice claramente en Gálatas 3:7, dice, sabed por tanto, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Todos los que estamos conectados, la mayoría no somos judíos, pero sí somos salvos por gracia y somos el pueblo gentil que un día tomamos la decisión de que Cristo sea nuestro Señor y Salvador. Entonces las escrituras a nosotros nos enseñan que si somos de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Y el otro versículo bíblico que sale en Romanos 4:11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe, que dice que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, dice, de todos los creyentes no circuncidados, ¿cierto? A fin de que también ellos en la fe les sea contada por justicia. En Lucas 3:8 dice algo claro, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y dice, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que aún Dios puede levantar hijos de Abraham, aún de estas piedras. Entonces, bíblicamente, amados hermanos, podemos comprobar por medio de la palabra que si esa mujer, que era hija de Abraham, que hace 18 años tenía un espíritu de enfermedad y Jesús la libera, nosotros podemos analizar que la liberación son para los hijos. Ahora vamos a analizar una postura totalmente fuera de contexto, por decirlo así, de una persona que no es del pueblo de Dios. Y eso lo podemos leer en Marcos, capítulo 7. Le invito a ver su Biblia en Marcos, capítulo 7, versos 24 al 30. Es lo que dice la palabra. Marcos 7, del 24 al 30. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro de Sidón. Entrando en su casa, no quiso que nadie le supiese. Dice Marcos 7, 24 al 30. Si estoy bien. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación. Le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de sus hijos. Entonces, amados hermanos, acá tenemos un caso totalmente de una postura que interesante de análisis, hermano. Era una mujer sirofenicia, era una mujer griega, que tenía a su hija endemoniada, y le pidió a Jesús que por favor le pudiera ministrar a su hija y la podía liberar. Y Jesús le dice algo muy claro y algo muy tajante. No es correcto dar el pan de los hijos y darse a los perrillos. Nosotros podemos analizar que la liberación es exclusiva a los hijos de Dios. Es una herramienta en la cual Dios usa para purificar y provocar la santificación de aquellos que se quieren consagrar, hermanos. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de la mujer sirofenicia? Señor, aún los perrillos comen la migaja de sus amos. Esa mujer se convirtió a Cristo. Y la Biblia dice que Jesús dice que fue grande su fe, dice que a aquella misma hora su hija está inmediatamente siendo liberada. Entonces, bíblicamente,
a través de la palabra de Dios, nosotros podemos deducir y podemos confirmar que la liberación es bíblica, amados hermanos, y que necesitamos que aquellos que necesitan ser liberados, Dios les va a empezar a ministrar. Seguimos avanzando, seguimos comprendiendo la palabra. ¿Alguien tiene alguna duda para poder continuar? Porque esto es interactuar, de verdad. Amén. Por acá, quería hacer una consulta. Sí, mire, lo que pasa es que queríamos compartir un poco que habíamos estado estudiando justamente el caso de Marco, que también está en Mateo, y en una parte del versículo dice que es primeramente para los hijos, y después es como que había muchos hermanos que tienen a lo mejor la duda de que dicen que solamente Jesucristo vino a su pueblo, al pueblo judío, a nadie más. Y, por ejemplo, ahí el versículo dice primeramente a los hijos. Y pensaba yo, como dice primeramente, cuando si hay un primeramente, me imagino que después de eso viene algo más, que no es únicamente o exclusivo solo para los hijos en ese momento, que el Señor yo creo que quiere alcanzar a todos que lleguen a su conocimiento. Obviamente primero los que son sus hijos, y me imagino que después iría como al resto, porque no sé si está como bien analizado, pero a mí me llamó la atención que dijera primeramente a sus hijos, como con un poco la esperanza tomada de la palabra, que también quiere que todos lleguen a su conocimiento. No sé si me escucho. Muy entrecortado. Lo único que le pude comprender de que habla de primeramente. Nosotros comprendemos por medio de la palabra que la liberación son para los hijos, no es para las personas que no tienen a Cristo. Sí, pero en el tiempo hemos comprendido que muchas veces Dios, en mi experiencia, aunque la base bíblica no se fundamenta por la experiencia, yo creo que el canon bíblico es inmovible por medio de la palabra. Pero la Biblia habla de que la liberación son para los hijos, no son para los que no son hijos. Y tuvimos el caso, por decirlo así, de la mujer sirofenicia, que era una mujer griega, que no tenía al Señor, estaba desesperada, y clamó por misericordia, y el Señor libera a su hija, pero la Escritura dice claramente, en ese párrafo bíblico, que esa mujer reconoció a Cristo como su Señor. O sea, bíblicamente ella tuvo un proceso de conversión. No tenía a Cristo, pidió ayuda, y recibió al Señor en su vida, y fue liberada. Porque también la palabra dice claramente que cuando el espíritu inmundo sale, anda por lugares desiertos y dice, volveré a mi casa. Y la Biblia, cuando la casa está vacía, dice que toma 7 espíritus peores y el postrer estrado de aquella persona viene a ser peor que el primero. Entonces, de acuerdo a la palabra, no debiese ministrarse liberación o ministrar a alguien que no tenga a Cristo. Amén. Pero yo tengo una pregunta, y yo creo que acá vamos a quebrar un poco los esquemas. ¿Cómo nosotros interpretamos cuando el apóstol Pablo fue a la región y la mujer que tenía un espíritu pitónico empezó a hablar, por decirlo así, de que aquellos eran siervos de Dios? Y dice la palabra que Pablo se molestó y dice que echó fuera ese espíritu pitónico. Y es un tema, por eso me gusta a mí hablar, interactuar con todos ustedes, para que nos analicemos la palabra. La palabra de Dios se analiza y se tiene que lograr la edificación. ¿Cómo el Pablo pudo liberar a una persona que no era cristiana, que practicaba las ciencias ocultas? Resulta que le ministró liberación, por decirlo así, ese espíritu pitónico a aquella mujer. Entonces, hay conjeturas, y nosotros tenemos que comprender que en la guerra espiritual hay ciertas áreas que son incomprensibles, que no siempre vamos a tener todas las respuestas, porque yo lo he analizado, he estudiado la teología más de 25 años, amados hermanos, pero hay áreas que nosotros tenemos algunas respuestas, no lo sé todo, porque nosotros
Vemos que la liberación son para los hijos. ¿Por qué el apóstol Pablo se tomó ese derecho, por decirlo así, de ministrar a esa mujer pitónica? La Biblia no dice que esa mujer se puede convertir, pero yo creo que en temas de la guerra espiritual, Dios puede provocar un quiebre, sacar ese espíritu, independiente que aquella persona se convierta o no se convierta, porque a través de esa liberación provocó una administración de avivamiento a esa región para que las almas se convirtieran, porque ese espíritu estaba gobernando esa región. Entonces son análisis que tenemos que lograr por medio de la palabra. Por eso este es un seminario. Quiero, ya que la mayoría de los que están conectados, no veo ninguna persona que sea nueva, que sea pentecostal o anglicana o luterana o presbiteriana, que ellos inmediatamente no creen en la liberación. La mayoría son aquellos que sí creen en la liberación. Entonces vamos a desviar un poquito y vamos a analizar lo que estoy hablando ahora, que hay ciertas áreas en la guerra espiritual que muchas veces Dios altera su orden que Él ordena. La Biblia, ¿qué es lo que dice más? Voy a dar otro ejemplo, que Dios altera los órdenes, hermano. Nayer, pregúnteme, hija. ¿Y si Pilar puede silenciar? ¿Y si Pilar puede silenciar el micrófono? Bueno, yo no sé. Por eso la hermana Pilar silencia el micrófono y la hermana Nayer me haga la pregunta. Sí, con relación a lo que estaba preguntando la hermana, pastor, yo igual tenía la misma duda, porque igual en Mateo 17:21 dice que dice la palabra de Dios que esta clase no sale si no es con ayuno y oración, ¿cierto? Claro que sí. Porque primero tendríamos que nosotros confesar lo que nosotros tenemos para poder ser liberados. Correcto. Mediante la fe, eso es lo que entiendo. Claro, pero bueno, ahí me queda la duda cuando usted dice que primeramente son para los hijos de Dios. Correcto. Por ejemplo, si yo me arrepiento, ¿cierto?, de mis malos actos, de lo que yo era antes y quiero, ¿cierto?, acercarme al Señor. De hecho, sí, Dios tendría que permitir de que yo me libere. Entonces, mire, ¿me puede ayudar ahí? Porque sigamos con la duda. Le invito a abrir su Biblia a todos los hermanos en 1 Juan 1:9. Vamos a analizar la obra de la limpieza, hermano. La limpieza espiritual lo vamos a analizar de acuerdo a la palabra. 1 Juan 1:9. 1 Juan 1:9. Ya, amén. Aquí la vamos a buscar. Y usted misma la va a leer, hermana Nayer. Mire lo que dice la Biblia. No tiene su Biblia. No sé, aquí estamos. Ya. 1:9, ¿sí? 1:9, dijo pastor. Sí, confesamos nuestros pecados. Amén. Sí, pastor. Amén. Amén, pastor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí. Yo reconozco. Si nosotros analizamos la palabra, porque en el ramo de Cristología, acuérdense en el ramo de Cristología cómo analizamos la obra de la cruz. La Biblia, primeramente, hablamos de los cristianos, que pecamos. Entonces, cuando un cristiano, porque mire, todos los cristianos igual fallamos. No hay ningún cristiano que diga, pastor, yo me convertí a Cristo y me está saliendo alas y me está saliendo aureola. Eso es una falacia, es una mentira. Pero la Escritura, ¿qué es lo que dice? Claramente, si yo fallo al Señor, yo voy a Cristo y me arrepiento, Jesús me limpia, pero la Biblia que dice claramente en la segunda parte, y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué Dios tiene que limpiarnos de toda maldad? En el primer paso de la limpieza habla del perdón de los pecados, pero después tiene que pasar el proceso de la liberación. Todo lo que está, todos los versículos bíblicos, de acuerdo a la palabra que habla de limpieza, habla directamente de la liberación. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, Nayer. No sé si silenció el micrófono o lo puso. Ponga, adelante. Con mi esposo, sí. Sí, esposo para saludarlo. Patricio. Patricio, Dios te bendiga. Vamos a analizar la palabra, ¿no?
Era pastor, era. Dice claramente, primero, perdón de pecado, y después habla de limpieza. Y todos los versículos bíblicos relacionados a la limpieza hablan en la liberación. Por ejemplo, un cristiano que cayó en un pecado de adulterio, hermano. Hablemos de pecados graves. Y eso es una realidad dentro de las iglesias. Hablemos de pecado de adulterio, pornografía, alcohol, drogas y diferentes áreas. Son pecados graves. Son pecados que son altamente contaminativos. La Biblia habla, amados hermanos, incluso cuando, si nosotros analizamos la palabra en Proverbios, cuando habla del espíritu de adulterio, dice la palabra que se está relacionando directamente, dice, a la muerte, al Seol. No darás tus años al cruel, dice la Biblia en Proverbios, ¿cierto? Cuando uno cae en pecado con la mujer ramera, dice, no des tus años al cruel. Entonces, cuando una persona cae en pecados, detrás del pecado existe una realidad demoníaca, que aquel cristiano que cae y que peca, se va a contaminar. Por eso la Escritura habla en 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar. Si el cristiano está arrepentido, Dios le va a perdonar. Pero hay la segunda parte que en todas las iglesias no lo practican. Porque aquella persona que ha pecado gravemente en esa área, en poco tiempo va a ir recayendo. ¿Por qué? Porque se contaminó. Y la Escritura habla claramente que cuando una persona se arrepiente, tiene que pasar no solamente el proceso del perdón, sino que también en la purificación. ¿Me entiende? Por eso el apóstol Pablo dice en la palabra, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. No está hablando del Espíritu Santo en ese versículo, está hablando de espíritu. Y los demonios, cuando están en los cuerpos de las personas, no lo podemos relacionar como el exorcista, porque no es una realidad. Los demonios, cuando están en el cuerpo de la persona, producen enfermedades, de acuerdo al versículo bíblico que leímos de la mujer encorvada. Dice la Biblia que esa mujer tenía un espíritu demoníaco hace 18 años dentro de su cuerpo y estaba encorvada. Y Jesús la sana en el día de reposo. Ese demonio que estaba dentro del cuerpo de esa mujer le provocaba estar encorvada. Y cuando Jesús la libera, esa mujer se sanó. Ella no estaba en un estado de exorcismo, perdiendo la noción del cuerpo, levitando. La Biblia habla que esa mujer que estaba contaminada tenía ese problema. Entonces, cuando hay malas interpretaciones y no comprendemos que la liberación son para la iglesia, nosotros vamos a disfrutar la plenitud de lo que Jesús hizo en la cruz por nuestras vidas. Nosotros necesitamos pasar liberación. Nosotros llegamos a Cristo con traumas, con problemas, situaciones. Imagínense, aquellos llegaron a Cristo. Pastor, a ver, tiene que poner en silencio el micrófono, porfa, se lo agradezco. Ah, gracias, pastor. Problemas que cristianos que llegan a Cristo practicaron la prostitución, practicaron la droga, incluso cristianos que se han contaminado. Hay personas que llegan a Cristo que han practicado las ciencias ocultas. Y cuando llegan a Cristo empiezan a sentir que tienen dones espirituales. Y resulta que no son dones espirituales, es causa de la contaminación a través de espíritus pitónicos. Entonces la persona tiene que pasar un proceso de liberación para que los verdaderos dones... Normalmente el 90% de las personas que son muy propensas a profetizar, el 90% son personas que tienen contaminación, espíritu, hechicería. Y Dios tiene que liberar. ¿Por qué? Porque se contaminaron. Y cuando llegan a Cristo hay que ministrar liberación para que los verdaderos dones fluyan y no sean falsos dones. Yo tuve una experiencia en Antofagasta, en una iglesia pentecostal, que me invitaron a dar un mensaje, hermano. Y resulta que había una hermana que profetizaba regularmente, pero profetizaba cosas que eran fuera de contexto en la Biblia, hermano. El Señor me dice que te cases con esta hermana, el Señor me dice que va a tener un auto, el Señor me dice que vaya a tener... Y la escritura que dice en 2 de Pedro, ninguna profecía es de interpretación privada. Las profecías no es para cosas privadas, hermano. La escritura sí lo dice. Y me acuerdo, y la Biblia que dice, amados, no creáis a todo espíritu,
sino probar los espíritus si viene de parte de Dios. Así que no es un pecado, porque en muchas iglesias se enseña que no hay que cuestionar la manifestación porque si no está pecando contra el Espíritu Santo. Y eso es falso, porque la Escritura a mí me demanda que yo tengo que probar los espíritus. Dios me dice que lo tengo que hacer. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si viene de parte de Dios. Entonces Dios nos ordena a nosotros, como ministros y como hijos de Dios, que todas las manifestaciones espirituales yo tengo que probarlas. Si viene de parte o no viene de parte de Dios. Entonces, cuando no hay fundamento bíblico o no sabemos estos detalles, nosotros podemos caer en error doctrinal. No sé si me estoy dando a entender. Estoy un poquito desviando de este tema, porque todos los que están conectados, la mayoría ya saben de estos temas, y quizás esto va a fortalecer un poquito más con respecto a la demonología y a la purificación. Pregunta, ¿quién me está preguntando? Nanaya. Pastor, una consulta antes que siga avanzando. Leímos el versículo, ¿cierto? El 9, que es confesar nuestros pecados para que Dios nos perdone, ¿cierto? Y limpiarnos de toda maldad. Limpiar la maldad. Sí, ya. ¿Y lo que es liberación exactamente? ¿Eso es liberarse o aparte de eso hay otro proceso de liberación? Mire, muy buena pregunta. Vamos a analizar, de acuerdo a las escrituras, el oficio de Cristo. Porque nosotros tenemos que analizar que en ese versículo bíblico está relacionado a la cristología. Vamos a ir a Lucas para darle la respuesta. Esperen un poquito, vamos a analizar, de acuerdo a que en el capítulo 4, parece, cuando Jesús predica por primera vez y manifiesta su ministerio. Esperen un poquito, déjenme buscarlo. Estamos analizando versículos bíblicos en el momento de lo que estamos con las dudas. Lucas 4:18. Ponga su micrófono ahí, hermana. Lucas. 4 dice. Lucas 4. No escuchamos cortado. Lucas 4, pastor. No escuchamos 18. cortado. 18. 4, 7. 18. Creo que mucho cortado, no sé. ¿El Espíritu del Señor está sobre mí? ¿Sí? ¿Eso? Ya, léanlo, por favor. 4:18, pastor. Sí. Sí, también. Ya. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Si nosotros analizamos el oficio de Cristo, ese oficio es vigente. La Escritura dice claramente lo que Dios tiene que hacer en su pueblo. Y una de las cosas que Dios tiene que hacer en su iglesia, dice, me ha ungido para anunciar el evangelio, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Iglesia, hay hermanos que están cautivos, llegan a Cristo con problemas, con adicciones, problemas sexuales, problemas emocionales. Me ha tocado ministrar personas que han sido golpeados desde pequeños, situaciones con, no sé, una mala relación marital, golpes, ¿cierto?, por ambas partes, donde cuando llega Cristo tenemos que hacer un trabajo minucioso, amados hermanos, en el área de la liberación, porque la Escritura dice claramente lo que Cristo Jesús tiene que hacer en su iglesia. Me ha ungido para darle, dice, para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Primero analicemos el evangelio a los pobres. Nayer, ponga ahí para que Amén. podamos interactuar y todos podamos escuchar lo que están hablando. Dice, el Espíritu de que está sobre mí me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. ¿Qué pobreza está hablando? Pobre espíritu. El pobre de espíritu. Podemos analizar pobres de espíritu, pobreza en la palabra, pobreza de la unción del Espíritu Santo. Podemos analizar muchas cosas que son bíblicas y que podemos reafirmarla y refutarla en la palabra.
Y mire lo que dice la otra parte. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Cristianos que están oprimidos, que están cautivados, endemoniados, con problemas, con adicciones, con situaciones. Cristianos que se congregan, cristianos que están tocando en la alabanza, cristianos que están predicando, están batallando áreas en su vida que todavía no son liberados. Es una realidad. Guste o no nos guste. Amén. Dice que Dios tiene que provocar un proceso de santificación. Seguimos. Y la recuperación de la vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos. Bueno, esta es una versión que no me gusta, voy a buscar la versión Reina Valera, hermano. Lucas, ¿cuánto? Marcos, Lucas. Voy a analizar esta parte para dar respuesta a nuestro hermano. 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Sanidad interior, hermano. Habla de los quebrantados de corazón. Heridas del alma. Por ejemplo, las heridas que más nos afectan son de los 4 a los 14 años. Si mi papá me golpeó, mi papá me habló mal, mi mamá me maltrató, o tuve un problema con mi hermano, el profesor, mi abuelo, mi abuela, y eso marcó mi vida. Incluso en la ciencia de la psicología y la psiquiatría han descubierto de que esas áreas del alma van a repercutir en mi carácter cuando sea adulto. Pero la Biblia lo dice ya, las Escrituras sí lo dice, claramente en la palabra, a los quebrantados de corazón. Por eso Dios tiene que procesar a los hijos de Dios, ir sanando áreas de nuestra vida. La liberación es una herramienta en el cual Dios tiene que ir paso a paso purificando a los hijos de Dios. Y esa herramienta tiene que aplicarse dentro de las iglesias, y lamentablemente las iglesias no lo practican. Hay un cierto porcentaje de pastores que lo están haciendo, no todos lo hacen. Solamente hablan de la gracia y del perdón, pero hasta ahí llegó. Por ejemplo, si llega un hermano con un problema que estaba congregándose y de repente se feliz, pastor tiene información, pastor ora, ministra, recibe el perdón, pero ese hermano después, al tiempo, vienen los problemas. Mientras no se libere, mientras Dios no provoque la liberación, va a estar propenso a seguir cayendo en el pecado de la fornicación. Seguimos. No sé, pregunten. Pastor. Dígame. Sí. Quería pedirle, porque usted estaba dando como ejemplo al principio de administración de endemoniados, ¿cierto? Y como le comentaba, nosotros estamos acá varios hermanos, y hay hermanos que vienen de iglesias con formación en donde no se practica la liberación, en donde también se cree un poco que el cristiano no tiene demonio. Entonces quería consultarles algún ejemplo de algún cristiano que haya sufrido estar endemoniado, por decir así, un ejemplo como dentro de la Biblia, para poder compartirle a los hermanos acá, que lamentablemente en la cámara me da por mostrarle que estamos acá, pero estoy transmitiendo las consultas que ellos tienen. Tenemos una enormidad de versículos bíblicos que podemos demostrar que hay graves contaminación, incluso de cristianos, gente de Dios. No estamos listos, por decirlo así, de estar en ciertas áreas que podemos ser contaminados. Vamos a analizar, amados hermanos, el caso de Jacob y Juan, Lucas 9, 51 al 56. Y usted está ahí presente, me lo va a leer usted, hermana. Por favor, se lo pediría. Lucas capítulo 9, del 51 al 56. Lucas 9, del 51 al 56. Amén. Dice:
del 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió, diciendo: ¿Vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Amén. Amén. Acá claramente un ejemplo bíblico de que Dios, que Jesucristo confronta a sus discípulos y les dice claramente: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El espíritu que se está manifestando en esa situación puntual está hablando del espíritu de venganza. ¿Por Amén. qué? Nosotros Sí. leemos el texto bíblico. Jesús fue a ministrar a una región en el cual no hubo una aceptación del ministerio de Cristo. Jacobo y Juan le dijeron: Señor, podemos orar para que caiga fuego. Y Jesús le dijo claramente: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Vamos a analizar este fragmento bíblico en Proverbios 14:29. Miren lo que dice la palabra. 14:29. Esto es lo que dice la Biblia. Amén. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, más el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Enaltece la necedad. Entonces, amados hermanos, cuando empezamos a analizar la palabra, punto por punto, nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, que la contaminación es latente. Nosotros, yo he aprendido por medio de la palabra que la liberación es una herramienta necesaria para que cada uno nos muchas veces no hemos recibido liberación o no creemos en la liberación, estamos negando una herramienta tan necesaria que Jesús mismo estableció, que era el pan de los hijos. Dios mismo, el pueblo, con el objetivo que mi pueblo sirva, un hijo que es liberado, un hijo que es sanado en su de una manera eficaz, va a poder servir a Cristo en toda su esencia de acuerdo a la palabra. Aquellos cristianos que no son ministrados van a servir a Dios igual, con gran y luchas internas, que no va a ser porque tenemos un bíblico. Pablo animó, y Pablo dice que Dios no porque Timoteo así Dios, un hombre de acuerdo a las escrituras que los analizamos, tenía el ministerio pastoral. Y Pablo le dice que no tenga en poco tu juventud, porque como era joven, era un pastor joven, dice su conexión. Así. Timoteo era un pastor joven, estaba ejerciendo su ministerio. Pablo le dice, primeramente le da el primer consejo como apóstol, que no se sienta menoscabado por ser joven. Y segundo, que Dios no nos da un espíritu de temor, sino de dominio propio. Entonces, ¿los espíritus inmundos van a atacar a los cristianos? Claro que sí. ¿Y también van a querer tratar de contaminarnos? Claro que sí. Pero nosotros tenemos herramientas bíblicas para nosotros mantener nuestra espiritualidad en Cristo, hermano. Tenemos muchos versículos bíblicos. Tenemos el caso de Pedro, Juan, y tengo todo este análisis de la escritura que podemos estar horas y horas leyendo Biblia, pero quiero ser objetivo. A medida que van teniendo dudas, me vayan diciendo, aquellos que la pastora Marta puede compartir los PowerPoint, pero no lo vamos a hacer ahora. Ahí están todo eso para que lo saquen en pantalla. Sí. Entonces, no sé si tiene más, Nayer, si tiene más dudas, porque quizá
este tema le va a provocar algo que quizás nunca lo había analizado. Y su esposo pastor. también. No, pastor, no, agradecerle por disipar las dudas que teníamos. En realidad es algo que con mi esposa lo analizamos respecto a lo que sucedía en la iglesia también. Y claramente son ataduras todavía que hay en muchos hermanos. Por lo mismo la iglesia se nota un espíritu que ata a la iglesia. Y yo lo que creo que falta es que cada uno de nosotros comience a liberarse, comience a pedirle a Dios que nos vaya sanando. Y yo creo que esa es la clave para que la iglesia vaya avanzando. De lo contrario, quedamos ahí nomás, nos estancamos demasiado. Lamentablemente la Escritura dice algo un poquito fuerte, pero es una realidad. Oseas 4:6 dice, mi pueblo muere por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, de acuerdo a la palabra, amados hermanos, el conocimiento es necesario. El conocimiento de la liberación es necesario para ministrar, no solamente para tener un conocimiento en nuestra mente. Tenemos que ejercitar el conocimiento que Dios nos está dando. No sirve de nada estudiar teología si nosotros no ejecutamos. Es como, ¿cuál es su nombre, hermano? Patricio. Patricio. Ya, no sirve de nada, Patricio, que yo te regale un quintal de harina si no haces pan. Claro. No sirve de nada. No sirve de nada tener tanto conocimiento si no echamos fuera demonios. Claro. La Biblia dice claramente que nosotros tenemos que actuar de acuerdo a la fe. Tenemos que tener el conocimiento y ministrar el campo de la guerra espiritual y la liberación. Y ministrar nuestras vidas. Existe el protocolo de la liberación. ¿Cuál es el protocolo? Aquellos que quieren ser liberados, este género no sale sino con oración y ayuno. Ayuno. Amén. Mateo. Bien, hermano, no es que nosotros seamos pastores o líderes o aquellos que están conectados tienen algún ejercicio dentro de la iglesia, no significa que les salgan alas. También tenemos situaciones internas que Dios tiene que seguir liberando, seguir ministrando. Y por esa razón, para cuidarnos, tenemos que estar sujetos a una autoridad delegada. La Biblia dice, el rebelde no busca su propio mal y mensajero cruel será en contra de su vida. Es un versículo un poco fuerte, pero aquellos que son rebeldes van a estar propensos a ser gravemente contaminados. Y la Biblia habla de un espíritu. Nuevamente voy a repetir el versículo bíblico. El rebelde no busca su propio mal y mensajero cruel. ¿Quién es el mensajero cruel, hermano? ¿Son los ángeles o son los demonios? Los demonios. Son los demonios. Amén. Y mensajero cruel será en contra de su vida, de su vida. Y la Biblia habla que Jesús nos da vida en abundancia, habla de una vida espiritual. Si Dios provoca vida espiritual en nosotros, los demonios van a provocar muerte espiritual en nuestras vidas. Vamos a decaer. El primer síntoma de las personas que están contaminadas, primer síntoma, dejan de orar, dejan de leer las escrituras, tienen un desinterés de congregarse, le atrae las cosas más del mundo que las cosas de Dios, no se quieren sujetar a la autoridad delegada, encuentran todas las cosas malas. ¿Por qué? Porque ya su vida va a empezar a vivir una vida de contaminación. Yo tengo un tema bastante interesante que lo di en un seminario, es cediendo terreno al enemigo, hermano. Es un tema tremendo en el cual el Espíritu Santo me provocó una gran revelación en esa área, que habla cómo el enemigo ataca a los cristianos y cómo los contamina. Y cómo tenemos que salir de esa contaminación. La contaminación se sale, amados hermanos, cuando yo decido ser liberado. ¿Cómo yo puedo ser liberado de la contaminación? Primeramente, ¿cuál es el primer paso? Tengo que tener arrepentimiento. Segundo, pasar proceso de liberación. Y en ese proceso de liberación, amados hermanos, tiene que haber un ministro que me ministre en el área de la liberación. Son escasos los casos. Por favor, en esto hay que ser tajante. Son escasos la autoliberación. Y muchas veces la autoliberación no es 100% efectiva. No significa que Dios no lo haga. Sí, Dios lo va a hacer.
pero en el gran porcentaje no es 100% efectiva porque Dios estableció un orden, un cuerpo. Porque si fuese así, no necesitamos autoridad espiritual y yo me ministro yo mismo, me aconsejo yo mismo y punto. Es un tema muy delicado. No niego que Dios puede usar esos medios, sí lo puede hacer, pero son casos excepcionales, no es el común. Hablemos de personas que viven aisladas en situaciones muy remotas, que Dios puede provocar una autoliberación, pero la autoliberación, amados hermanos, hay hermanos cristianos que teniendo la opción de estar bajo una autoridad legítima, de que Dios me pueda ministrar, no es que yo no voy a hacer nada si Dios no me habla. Y estamos hablando de un espíritu de rebelión, hermano. Las escrituras a mí me demandan estar bajo autoridad para ser ministrado. Así lo que dice en Hebreos 13 y 17, hermano. Y lo podemos analizar. Busquemos Hebreos 13 y 17. Porque así lo dice la Biblia, hermano. Mire lo que dice la palabra de Dios. No me gusta esa versión. Tiene que ser La misma, en la versión. Ya, eso es. Ya. Mire lo que dice en Hebreos 13 y 17. Y ahí está. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Dónde vela el pastor? Patricio, no lo escucho. ¿Dónde dice la Biblia? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Dónde ministra el pastorado? ¿En qué área de nuestra vida espiritual? Por las En almas de vuestra- los... Ya, y la pregunta mía, ¿cuál es la estructura del alma? La estructura del alma es la mente, la voluntad y las emociones, hermano. Y tengo los versículos bíblicos que te puedo demostrar alma como mente, alma como voluntad y alma como emociones. Y en el área donde más área de contaminación existen los cristianos es en el alma, hermano. Y el pastor tiene que ministrar el alma. La escritura sí dice que vela, que cuida, que protege. En el original griego, resguarda. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. Entonces, cuando hay un espíritu de independencia, va a ser muy difícil que aquellos sean totalmente ligados. Y después dice la otra parte, como quienes han de dar cuentas para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Después, consejo, ¿cierto?, de la carta de los hebreos, que no, teológicamente no se sabe quién es el autor. Yo me inclino que es Pablo, pero eso es un tema aparte. Entonces, ¿nosotros necesitamos la liberación? Claro que sí. Necesitamos ser ministrados. No sé si hay alguien más con duda. ¿Alguien? Verónica. Dice que hay una pregunta. Levantó la mano la Verónica. Ah, no, es que me quedó tomado de delante, pastor. Pero era el caso de Pedro, pero ahí busqué los versículos, el caso de Pedro, el que también tuvo una contaminación. Hay muchos versículos. Tenemos el caso de Pedro, el caso de Judas. Esto está en los manuales del apóstol Norman, que lo podemos analizar. Vamos a leer Pedro, en el caso de Pedro, ya que nuestra hermana me está sugiriendo para fortalecer un poquito este estudio. Mateo 16, 21 al 23. Mateo, y lo va a leer nuestra pastora Sandra Pérez. Va a tener que poner el micrófono, pastora Sandra, para leerlo. No se va a escuchar nada. ¿Me escucha ahí, pastor? Excelente, copiando. Mateo 16. Mateo 16, ¿sí? 21 al 23. El 21 al 23. Amén. Dice así. Mateo 16.
No, Mateo capítulo 16, del 21 al 23. Del 21 al 23. Ya, amén. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvertirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Hasta ahí, pastor? Amén. Hasta ahí nomás. Otro ejemplo bíblico de que Pedro, siendo un discípulo de Cristo, un discípulo de Cristo, guateó al Pedro ahí. Porque Jesús lo reprende y le dice: apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. ¿Qué espíritu estaba atacando a Cristo a través de Pedro? La autocompasión. La autocompasión aniquila la obra de la cruz. Amados hermanos, pongan atención los que están conectados. Nosotros como hijos de Dios, si tenemos autocompasión o nos sentimos pobrecitos, siempre vamos a tener problemas de la obra de nosotros. Nosotros tenemos que comprender que hay que pagar un precio, que tenemos que hacer la voluntad de Dios y no necesitamos, amados hermanos, la autolástima. ¿Y qué es lo que pasa dentro de las iglesias? Es muy común dentro de las iglesias, amados hermanos, que se vea: pobrecito de mí, que nadie me habla, que nadie me quiere, y se manifiesta el síndrome del rechazo. Estamos analizando de acuerdo a las preguntas, de acuerdo, amados hermanos, si yo me sujeto al programa, a lo que estoy acá estudiando, estoy analizando de acuerdo a la hermandad que está mirando y observando, por decir, este estudio bíblico. Si fuesen todos de cero, quizá analizaríamos punto por punto, pero muchos ya aceptan, creen en la liberación, creen que tenemos nuestra hermana Verónica, que ya sabe de tiempo, nuestro hermano Eduardo, encargado de obra, pastora Sandra, Pilar. No sé si hay alguien que realmente le cuesta comprender para ir esclareciendo dudas, hermano. Nuestra hermana Verónica dice que hay varios hermanos que están conectados. Sería interesante que ellos lo enfocaran y me preguntaran para analizar. El objetivo es que nosotros podamos esclarecer estas dudas. Estamos analizando la teología. Son 3 puntos que estamos totalmente aniquilando los argumentos teológicos actuales. Las 3 posturas las voy a leer. Todos los demonios salen cuando una persona se convierte a Cristo. Eso no sale en ninguna parte de las escrituras, hermanos, que yo necesito que usted me pueda decir dónde salen las escrituras que es así. En la escritura así no lo dice. El otro punto: el Espíritu Santo no puede morar con demonios en un mismo cuerpo. La escritura así no lo dice. Lo que Dios regeneró en tu vida es tu espíritu. No regeneró ni tu cuerpo ni tu alma. El Espíritu Santo habita en nosotros, en nuestro espíritu. Porque si el Espíritu Santo habitara en nuestra alma, en nuestro cuerpo, seríamos el angelical, hermano. No tendríamos enfermedades, no tendríamos problemas, no tendríamos depresión, no tendríamos bajones, hermano. Porque si el Espíritu Santo habitase en esa área de nuestras vidas, nosotros seríamos inmediatamente hombres superhumanos en muchas áreas. Pero la Escritura así no lo dice. La Escritura dice que el Espíritu Santo habita en nuestro espíritu, regenera nuestro espíritu, y el alma y el cuerpo es un proceso de santificación en el tiempo, donde Dios tiene que ir restaurando área por área a medida que yo voy obedeciendo el Evangelio. Porque yo también podría decir a aquellos que tienen esa postura
que es imposible, entonces yo le diría, si el Espíritu Santo habita en tu vida, ¿por qué tú estás enfermo? Si la Biblia dice en Isaías 53 que Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias en la cruz, ¿por qué tú estás enfermo? Entonces nosotros tenemos que analizar la palabra. La Biblia sí lo que nos enseña que hay un proceso de restauración, un proceso de santificación y un proceso de liberación hasta llegar a la plenitud del crecimiento de Cristo, como dice la palabra. ¿Se está comprendiendo? Amén. Y la otra postura dice, es imposible que los demonios entren en un cristiano renacido y bautizado en el Espíritu Santo. Y voy a retomar, porque como hermanos que se conectaron hace poquito, voy a explicar los ejemplos sinópticos. Porque aquellos que tienen esa postura, que todos los cristianos que reciben al Señor, el primer versículo bíblico que me dicen, pastor, usted está equivocado, el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y eso es verdadero, es así, pero no en el contexto de la liberación, hermano. Porque existen versículos bíblicos sinópticos. ¿Y qué es lo que es los versículos sinópticos? Habla, amados hermanos, de versículos que están comprimidos del contexto de la historia. Usted me va a decir, pastor, háblenme en castellano porque no entendí nada. Mateo capítulo 10, verso 1. Ahí lo leyó hace poquito a nuestro encargado de obra, que está en Santiago, Eduardo. Pero lo vamos a leer y vamos a explicar a aquellos que están conectados hace poco para que sigamos avanzando en este estudio. Mateo 10. Mateo 10, 1. Miren lo que dice la Biblia. Mateo 10, 1. Lo va a leer la Nayer, por favor. Ella como profesora tiene una capacidad de lectura tremenda. Así que cero posibilidad de que se equivoque al leer. Amén. 10, 1 y 2. Pues, 10, 1 y 2. Mateo Amén, está entre Génesis y Apocalipsis, hermano. Ya va a estar amén. 1 y 2. 10, 1 y 2. Amén. Sí, Dice así la palabra de Dios. Amén. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que lo echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 Para un apóstoles. poquito, Nayer. Amén. Para un poquito. En el Amén. versículo 1 sale claramente que Jesús llama a sus discípulos. Les dio Amén. autoridad para echar a demonios y sanar toda enfermedad. Vamos a analizar el versículo 2. Amén. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Amén. Nayer, Amén. ¿me escucha? Ya. Sí, pastor. Si nosotros cortado, analizamos pero- la palabra, en el versículo 1 hablan de discípulos, en el versículo 2 hablan de apóstoles. Pero nosotros sabemos por medio de los estudios de la Biblia que pasaron 10 a 15 años los procesos. Pablo se demoró 15 años en su proceso. Entonces, aquí tenemos, acá en este versículo bíblico, tenemos un ejemplo de un versículo sinóptico, que es un versículo comprimido. Entonces, cuando leemos las escrituras, en Cristo Jesús, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, no significa que no se pasen los procesos de la liberación, la santificación y estar bajo una autoridad legal, bajo una autoridad legítima, que pueda ser pastoreado. Entonces hay hermanos que como no estudian la teología, se toman de ciertos versículos y dicen, no, pastor, la Biblia dice esto, pero para un poquito. Tiene que pasar los procesos de crecimiento, tiene que pasar su proceso de liberación,
tiene que pasar el proceso de su restauración para lograr que Dios le use a futuro. No es una cosa inmediata, porque si fuese así, como dice la Biblia, entonces yo me convierto a Cristo y mañana empiezo a servir al Señor y empiezo a pastorear y a aconsejar y a ministrar. ¿Es así o no es así? La razón me dice que no es así. Porque yo, para lograr la sabiduría de parte de Dios, yo tengo que escudriñar la palabra. Tengo que pasar un proceso de sanidad del alma. Dios me tiene que restaurar mi vida para ministrar a aquellos que son cautivados. Entonces, no ha lugar la interpretación cuando no es legítimamente interpretada. Porque existen muchos versículos bíblicos que hablan del resultado final, pero se está hablando de los procesos. Acá tenemos un ejemplo sinóptico. Versículo 1 son discípulos, versículo 2 son apóstoles. Pero nosotros sabemos que hubo un proceso. Jesús tuvo que pastorear, tuvo que discipular a sus apóstoles. Tuvo por lo menos 3 años con ellos. Porque el ministerio de Cristo, ¿cuánto duró, hermano? 3 años. 3 años y medio, prácticamente. Ellos no fueron apóstoles y después pasaron un proceso y después recibieron el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Entonces, la liberación es una herramienta fundamental, amados hermanos, para que nosotros podamos ser restaurados y liberados. Nosotros necesitamos pasar liberación. ¿Hay dudas más, por favor? Para seguir avanzando, porque ya nos está quedando, no sé qué hora es. Son las 8:30. 8, ya no hemos pasado media hora, hermano. No sé hasta qué hora me puede decir, Eduardo, que dura este ciclo. De 1 hora a 1 hora y media, pastor, pero si tiene más que dar, puede hacerlo. Entonces, en la libertad. No sé si existen más dudas por parte de Verónica, de aquellos que están con ella ahí. Sí, pastor, quería hacerle otra consulta. Aquí con las hermanas. Por ejemplo, nosotros en la palabra podemos leer que existen los 5 ministerios. El apostólico, el maestro, el evangelista, el pastor y el... Ay, se me olvidó el último. Maestro, pastor y maestro. El apostólico, el evangelista... Bueno, están los 5 ministerios. Y por ejemplo, muchas veces... Profeta, ese me faltó, perdón. Y, por ejemplo, se habla mucho también de lo que es el ministerio de la alabanza, el ministerio de la liberación, por ejemplo, en este caso. ¿Por qué se le llamaría también ministerio si no está como en la Biblia? También comprendiendo que el ministro es quien sirve. Entonces, eso es una duda que surge acá en una de las hermanas que queríamos transmitirse. Toda la razón. La liberación no es un ministerio. La liberación es una herramienta que él tiene que usar el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. ¿Por qué? Porque la liberación, amados hermanos, son dones, amados hermanos, de poder. Porque para ministrar liberación, para echar fuera un demonio, yo necesito tener discernimiento de espíritu, y está dentro de los dones del Espíritu Santo de acuerdo a Corintios. Por ejemplo, si hay y también dones de la consejería. Vamos a dar un ejemplo bastante aterrizado para que podamos comprender este ejemplo. Ya, un hermano va donde el pastor, y este hermano dice: pastor, ¿sabe qué? Yo estoy tratando de dejar el cigarro, me cuesta dejar el cigarro, ya no me fumo 20, me fumo 10, pero me siento culpable. ¿Qué es lo que hace el pastor? Dice, la cosa es lógica, discierne que hay un espíritu de adicción al tabaco, pero necesitamos otras herramientas para descubrir quizás los orígenes, porque esa persona tiene problemas de adicción, y resulta que indagando, el Espíritu Santo puede revelar que esa persona tuvo un trauma de niño
porque vio que su papá le pegó a su mamá y entró el síndrome del rechazo, y eso le va a provocar en su alma una contaminación y lo lleva a la adicción quizás del cigarro. O sea, el origen del problema de aquella persona fue porque cuando niñito, 3, 4 años, 5 años, vio una situación compleja de su mamá, de su papá, y entró ese espíritu. Y por esa razón le está provocando quizá una adicción a futuro. Y la persona no lo ve, pero el Espíritu Santo usa al pastor, usa el hermano que tenga los dones espirituales y le revela con la palabra de ciencia y con el discernimiento de espíritu el origen de esa contaminación, y Dios provoca la liberación y esa persona es restaurada y se saca fuera ese espíritu y la persona se restaura, ¿cierto? Porque ya sale el espíritu de adicción. Por dar un ejemplo que me ha pasado dentro del ministerio, porque muchas veces el resultado de las adicciones es la punta del iceberg y muchas veces no es el problema, son cosas profundas que han pasado desde su infancia y que se están manifestando en el carácter de la persona. No sé si di un ejemplo básico y un ejemplo sencillo. La liberación no es un ministerio, hermano. Es una herramienta que todo pastor, todo evangelista, todo apóstol, todo profeta, todo maestro tiene que ejercerlo, hermano. Jesucristo tenía los 5 ministerios. Jesucristo era el buen pastor. Jesucristo le llamaron rabí como maestro. Jesucristo era apóstol, de acuerdo a la palabra. Jesucristo era evangelista. Y a ver qué me falta. Y profeta. Y Jesucristo, teniendo la plenitud de los 5 ministerios, él ejerció en su plenitud la herramienta de la liberación. De acuerdo a lo que leímos en Lucas 4, él vino a dar libertad al cautivo, a pregonar, ¿cierto?, a sanar el quebrantado corazón en todas las áreas. Y si somos, mire, y otro versículo más que quiero fortalecer el tema de la liberación. Si nosotros somos discípulos de Cristo, tenemos que imitar lo que Cristo hizo. Y el 90% de lo que Jesús hizo en su ministerio fue ministrar liberación. El 90% de los versículos bíblicos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, la mayoría de los casos, el 90%, fueron casos de echar fuera demonios. La pregunta, ¿por qué hoy en día los pastores no hacen eso? Siendo que nosotros somos imitadores de Cristo. ¿Qué es lo que dice en Marcos 16:17? Lo va a leer, amados hermanos, Verónica. Está ahí, Verónica. Veo un iPhone, dice iPhone de Verónica. Marcos 16:17. Amén. Lo voy a leer desde acá, pastor, es que el teléfono lo tiene la hermana para que pudiera verse quién estamos acá. Lo usamos como para ampliar la imagen. Sí. Entonces mi esposo me va a pasar para ver. Y se escucha un ruido que está en mi bebita, así que les pido disculpas. No. Marcos 16:17. Amén. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Hasta el 18? No, hasta ahí nomás. El análisis. Si yo soy discípulo de Cristo, yo tengo que hacer lo que Jesús hizo. Y Jesús hizo fue echar fuera demonios. La pregunta del millón a todos los que están conectados. Jesús le enseñó a sus discípulos a orar. Y Jesús les dijo, le enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Venga tu reino. La pregunta, ¿qué significa? ¿A qué se refiere que venga el reino? Yo le hago la pregunta, muchos me dirán, el amor de Dios, el gobierno de Cristo, no sé, me gustaría que alguien se atreviera a decirme qué es lo que piensa según cuál es su concepto del reino. Patricio, ¿qué es para ti el reino? De acuerdo a lo que Jesús enseñó, de cuando él enseñó a orar a sus discípulos, venga tu reino. Así es lo que yo entiendo, pastor, lo que vendría siendo que el espíritu
El Espíritu de Dios que comienza a morar en uno. Ya. Patricio, ¿alguien más, por favor, que me puede decir qué es lo que la Pilar Lozano? Está con jaqueca. No, la Valesca no, la Valesca ya sabes este tema. Acá, pastor, que me recuerdo cuando dice que, bueno, me acordaba del versículo, lo busqué, pero cuando dice que ciertamente cuando nosotros echemos fuera demonios es cuando ha llegado el reino. Me acordaba de ese versículo en Mateo 12:28, que dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Aquí quiero llegar. Acá quiero llegar en esto. Cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar y dice, venga a tu reino, no podemos conjeturar lo que nosotros pensamos. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia dice, yo si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, es porque el reino de Dios ha llegado a vuestras vidas. Está hablando directamente a la liberación. Jesús le enseñó a orar a sus discípulos y por esa razón nosotros tenemos que comprender que tenemos que involucrarlos sí o sí a la guerra espiritual. Dios llama a la guerra espiritual a todos y el apóstol Pablo compara a la iglesia como los soldados. Todos nosotros somos soldados de Cristo. La Escritura así lo dice. El que pelea la buena batalla. Y en Efesios capítulo 6 dice, habla claramente que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que contra principados, contra potestades, contra gobernadores en las regiones celestes. Entonces la pregunta, ¿por qué hoy en día la iglesia no se involucra en la guerra espiritual? ¿Y por qué no se involucra en la liberación? Siendo que originalmente el evangelio de Cristo estuvo relacionado directamente a la liberación y a la guerra espiritual. Nosotros tenemos que involucrarnos. Dios está llamando a su pueblo a tener una correcta interpretación bíblica de poder funcionar dentro de las iglesias. ¿Alguna duda más? Todos claros. Porque ya es hora de finalizar. Yo sé que este es un tema, mira hermano, de todo el seminario de la liberación, este tema dura aproximadamente alrededor de 3 horas, hermano. De 3 horas solamente hablar y explicar, amados hermanos, de que los cristianos puedan tener contaminación o tener demonios dentro de su cuerpo. Pero es una realidad que tenemos que ser liberados. Tenemos que ser ministrados. No significa si yo tengo una contaminación en mi vida, voy a estar como la película del exorcista o que mi cabeza se dé vuelta. No, así no lo dice la Biblia. Porque mira hermano, Satanás se ha encargado de distorsionar la verdad de Dios y pensando que si las personas tienen un grado de contaminación, piensan que es la película del exorcista y no es así. La Biblia revela, por ejemplo, Jesús oró por la suegra de Pedro y la Biblia dice que tenía un espíritu de ¿qué? De fiebre. Dice que Jesús reprendió la fiebre y aquella mujer fue sanada y restaurada, fue liberada. Hay demonios que provocan fiebre, hay demonios que provocan enfermedades, hay demonios que provocan enfermedades mentales, hay demonios que provocan deformidades, que cuando la persona es liberada, viene la restauración y la sanidad. Porque la Escritura así lo dice. Hay un estudio profundo de los orígenes de las enfermedades y las personas, miren hermano, la epilepsia, hoy en día, amados hermanos, la ciencia le pone nombre a los demonios. La epilepsia son demonios, hermano. Son espíritus ancestrales relacionados a la hechicería. Y cuando se echa fuera ese espíritu, hermano, la persona se sana. ¿Dónde fue el origen de su contaminación? Normalmente las personas que tienen problemas de epilepsia son pecados ancestrales en el área de la brujería, de consagraciones de brujería, hermano, donde Dios tiene que romper, cortar, hacer un trabajo exhaustivo en esa área y ser totalmente liberada.
La Biblia dice, nuestros padres pecaron y nosotros llevamos su castigo. Así dice la Biblia. Usted me puede decir, pastor, usted me está dando un ejemplo bíblico del Antiguo Testamento. No, señores, tengo un ejemplo bíblico en el Nuevo. Sus discípulos le dicen a Cristo, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciese ciego? ¿Y qué le dice Jesús? No pecó ni este ni sus padres para que naciese ciego, sino que para que la gloria de Jehová, la gloria de Dios sea sobre su vida. Sus discípulos tenían conocimiento. Ellos hablaban el lenguaje de la guerra espiritual. Jesús les estaba enseñando que los pecados ancestrales o de los antepasados tenían efectos en la vida física. ¿Alguien tiene más dudas? Para finalizar, Verónica, antes de finalizar, Nayer, Pastora Sandra. Por acá bien, pastor, muchas gracias. Ok. Todo claro, por aquí. Amén, hermano. Vamos a finalizar. Espero en Dios que haya cumplido las expectativas. Tuvimos una gran oposición al principio de la conexión del internet, hermano. Pero bueno, Dios se glorifica. Dios Amén. es misericordioso. Así que voy a pedir a nuestra hermana Valesca que ore para finalizar y que el Señor nos pueda bendecir. Amén. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos has permitido aprender esta tarde, por aquello en lo que tú has abierto nuestros ojos, Señor, y también por la palabra, Padre, que hemos recibido. Te pedimos en el nombre de Jesús que esa palabra, Señor, se asiente en nuestro espíritu, que podamos, Señor, vivirla, que en la medida que vayamos meditando, Señor, tu palabra, podamos ir viendo, Señor, profundizándola y también recibiendo tu revelación, Padre, de aquellas cosas de nuestro ser que están aún en la oscuridad, en lo que tenemos que ser libres, Señor. Manifiesta tu reino, Señor, en nuestras vidas, en nuestro ser, para que podamos servirte, Señor, con justicia, Señor, así como tú lo esperas, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, bendecimos esta palabra. Bendecimos a nuestro pastor Jesse, Señor, que nos ha bendecido con ella, Padre, y a cada uno de los hermanos y hermanas que han estado conectados, los que han estado presentes en esta reunión o que han estado participando por Facebook. Señor, que tu bendición llegue a cada uno. Tu gracia se manifieste, Padre, poderosamente en cada uno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Shalom. Amén. Bendiciones. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Jesse, por la palabra que nos compartió. Sean bendecidos cada uno y cada una de nuestros hermanos, aquellos que han estado haciendo hartas preguntas. Es muy bonito que ocurra eso porque también muestra lo interesados que estamos y también que el Señor está haciendo una obra. Por eso tenemos dudas, porque queremos conocer lo que Él está haciendo, conocer bien de lo que Él nos está hablando. Así que muy bonito. Sean todos bendecidos, hermanos, hermanas, Sandra, Katy, Edith, que las vi por ahí, Nayer, el hermano Eduardo, Marcela, los pastores que estaban, Pastor Betty Roxana, la hermana Sandrita. Amén. Así es que bueno, nos estaremos viendo en un próximo seminario. A todos sean muy bendecidos y también una bendición, una alegría que hayamos podido compartir en esta charla, en esta enseñanza durante este día. Así Amén. que sean todos bendecidos. Un abrazo grande y fuerte. El Señor está con cada uno. Amén. Amén. Bendición. Chaito.